Muy buenas noches, mis amados hermanos, y felicidades al Ministerio de Alabanza, tremendo ministerio, ¿verdad? Qué lindo nos han ministrado, qué especial son ellos, qué canciones, ¿verdad?, que escogieron para nosotros esta noche. Me conmovió la última canción que cantábamos. Tomen asiento, mis amados. Me encantó esa última canción, me gustaría que me la enseñen. Pero anoté algunas partes donde la canción decía que su fidelidad siempre ha sido tan especial, Dios, ¿no? En el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que nos queda a nosotros es decirle: Dios, aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Ayúdame a lanzarme para ti, para crecer contigo, para caminar contigo, para que tú me fortalezcas. Yo sé que durante la semana hay un montón de adversidades, ¿no? Un montón de cosas por resolver. Necesitamos la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Esta noche vamos a tocar un último tema, yo creo, acerca de las finanzas. Yo sé que mi hermano me estaba comentando que ya son expertos en finanzas, manejan muy bien este tema, pero quisiera terminar pensando en este tema. Necesitamos, creo, definitivamente sanarnos a nivel personal, a nivel familiar, y no sé si ahí anoté algo más, y a nivel eclesial. Yo estuve pensando a nivel familiar, muy importante, a nivel personal. Yo sé que necesitamos nosotros mejorar, armarnos de valor, ¿verdad? Armarnos de valor, armarnos de fe, armarnos de decisión y decir: de aquí en adelante voy a empezar a buscarte, cueste lo que cueste. Voy a empezar a depender de aquí en adelante para que tú hagas las cosas que yo no puedo hacer. Creo que necesitamos la actitud de Josué. Eso es lo que pensó Josué. Si ustedes recuerdan un poquito, Moisés dio el mando a esta nueva generación. Ya Deuteronomio se escribió justamente para eso, para mostrarles, no como una segunda ley, sino como una segunda oportunidad a esta nueva generación que Josué empezó a liderar. Pero un Josué decidido, un Josué apasionado, un Josué lleno de fe y lleno de determinación, de decisión, tremendo. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos como cristianos a tomar decisiones firmes en cuanto a este tema, Dios empezará a buscarnos. Si ustedes recuerdan un poquito, me encanta la historia. Yo cuando llegué a este país no sabía nada de la historia de los Estados Unidos. Solo quería, por si acaso, dije, quisiera ir un día a los Estados Unidos para conocer y ver cómo es vivir aquí. Y cuando vine aquí, ¿no? Que ya ustedes saben lo complicado. Pero volviendo a la historia, me llamó la atención mucho que Estados Unidos, cuando se inició, tomaron en serio las cosas. ¿Cuáles cosas? La de dirigir un país, la de controlar un país. Y esto me llama la atención cuando ellos empezaron a construir Estados Unidos. Dicen que estas autoridades empezaron a ponerse de rodillas para depender de Dios. Políticos, miren, con una tremenda inclinación, con una tremenda determinación, porque se trataba de vida o muerte. Y creo que nosotros como cristianos solo nos hace falta eso. Lo demás todo está hecho. Es una fe que necesitamos cultivar, necesitamos desarrollar una fe total en Dios, confianza total, dedicación total, lealtad total a Dios. Entonces, cuando estos políticos empezaron a levantar Estados Unidos, se pusieron de rodillas, oraron y empezaron a preguntarse: Señor,
Estas son las leyes que tú usarás para que sean controlados los ciudadanos. Todo lo que querían hacer siempre dependieron de Dios. Qué tremendo principio, y a mí me anima a pensar, y quiero animarles también a que nosotros este nuevo año, este es el tercer mes ya del año, ¿verdad? Y lo que estamos pensando en tomar una firme determinación, de decirle a Dios, yo quiero vivir para ti este año, pero ayúdame a vivir esta semana para ti. Controla todo lo que tienes que controlar, lo dejo en tus manos, pero quiero empezar a vivir el estilo que tú quieres que yo viva. Y cuando ya ustedes conocen la historia de los Estados Unidos es como 150 años, según los historiadores y los observadores, 150 años se dedicaron. Si ustedes leen la literatura de los Estados Unidos, 150 años van a encontrar que se dedicaron a ser sanados. Es decir, se dedicaron a tener las características que tuvo Job. Parece que estos políticos empezaron a leer a Job. Y recuerdan Job capítulo 1, versículo 1 y 2, donde Dios aparece presumiendo de Job, ¿recuerdan? Ahí está Dios presumiendo, lo presenta de una forma impresionante. Y aquí parece que estos políticos leyeron a Job. ¿Recuerdan esas palabras? ¿Podemos leer? ¿Alguien me ayuda a leer? ¿Quién era Job? Y de esto vamos a empezar a pensar, ¿para qué? Para ser sanados. Job capítulo 1, versículo 1 y 2 tal vez, menciona como 3 características. Aparte de lo que ya sabemos nosotros, este Job era, ¿qué? Millonario, ¿no? Multimillonario, tenía mucho dinero. Tremendo hombre, no le hacía falta nada. Tenías hijos, hijas, ¿verdad? 7 hijos, un montón de ganados, ovejas, etc. Sí. Hubo en tierra de Luz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Gracias. El primer versículo, 3 cositas, rapidito. ¿Cuáles son? Era perfecto. Ahí está la primera característica. Perfecto, un hombre perfecto. ¿En qué sentido de la palabra? ¿De qué está hablando? ¿De qué perfección? Moralmente, ¿ok? Perfecto, maduro, cabal, íntegro. Eso es lo que quiere decir. Una mente concentrada, un corazón consagrado a Dios. Totalmente concentrado, apasionado por la rectitud. No es que está diciendo impecabilidad, no está hablando de impecabilidad. Yo creo que de vez en cuando, algunas veces salían algunos bemoles, ¿verdad? Algunos malos pensamientos, etc. Pero se enfocaba internamente, en ser perfecto. Luego, ¿qué más dice? Recto en la parte del ser, del hacer. 2 cosas. ¿Y la otra? Temeroso de Dios. Parece que otra vez vuelve a la parte del ser. 2 cosas que se encuentra en la historia, en la literatura de los Estados Unidos. 2 cosas en la literatura. Número 1, decíamos, 150 años se dedicaron en dedicarse en la parte del ser. Es decir, el de ser un cristiano genuino, de buscar a Dios constantemente, de ser un cristiano que ama de corazón, de palabra, de hecho, está involucrado, está concentrado en Dios, dedicado en el ser. Y luego, después de esos 150 años, se nota que Estados Unidos cambia y luego va a ser. Primero se enfoca 150 años en el ser, en el buscar a Dios, en el de depender de Él, en de tener fe, en concentrarse en Dios, en buscar, en apasionarse, en decir como Moisés, yo no voy a moverme
No voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. Muy importante, una dedicación, una búsqueda de Dios de una manera desesperada. Eso es lo que lo llevó hasta hace 50 años atrás a ser como lo conocíamos Estados Unidos, ¿verdad? Un país próspero, un país bendecido, un país bien cuidado, las hojas, los árboles, una belleza, todo se produce aquí, ¿verdad? Un país donde se siente o se sentía hasta hace 50 años atrás, un país donde se sentía que los cielos estaban abiertos para derramar todo tipo de bendición. Pero desde hace 50 años, este país ha empezado a decaer. ¿Están notando? Lo estamos viviendo. Ahora han dicho que Estados Unidos nunca antes ha caído tanto como hasta ahora, como ahora. Nunca antes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Las autoridades, los que nos dirigen, la gente política, gente que no está dependiendo de Dios, gente que está dependiendo de su experiencia, de su preparación académica y de no sé de otras cosas más, pero no están buscando a Dios. Yo quería empezar este mensaje, que ya se nos fue en la ilustración nomás el tiempo, pero quería ayudarnos a pensar que cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, todas las demás cosas tomarán su debido lugar. Va a haber bendición, va a haber sanidad, y eso es lo que Timoteo está tratando de mostrarnos esta noche. 3 secretos para la sanidad económica, 3 secretos para ser bendecidos a nivel personal, a nivel familiar. Y si nuestra familia está saludable, nuestros hijos van a estar saludables. Cuando nosotros estamos tensionados por las deudas, que aquí, es cierto, aquí no hay gente que está endeudada, ¿verdad? Es en otra iglesia, ¿verdad? Aquí no conocemos lo que es deuda. Aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? O estamos con cierta duda. Estamos hablando de otra iglesia, pero necesitamos, cuando hay deudas, hay tensión, y cuando hay tensión, hay preocupación, nuestra cara se pone diferente, nuestros hijos observan y absorben esta tensión, y por ende, esto va a salpicar a la iglesia, va a ser afectada. Por eso es que estamos tratando de, ¿por qué hablar? Estamos tratando de prevenir este tema, es una prevención tal vez de ¿por qué hablar de cuestiones de dinero en la iglesia? Número uno, mencionábamos 3 secretos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar de dinero? 3 cositas ahí rápidamente, si me ayudan a leer. 3 razones, porque es un importantísimo indicador, ¿qué? Espiritual. Mide, Lucas menciona esto, mide nuestro termostato espiritual. Damos, no damos. Y eso nos mide. Número 2, Lucas 10 nos dice, el que es fiel en lo poco, ¿en cuál poco? Algunos han interpretado en lo poco, posiblemente sea el dinero. Y si somos fieles en lo poco, en el dinero que tenemos, ¿qué dicen que va a ser el resultado? También en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto, en lo más es injusto. Entonces, alguien estaba diciendo de este pasaje, si no somos bendecidos, económicamente hablando, estamos hablando de que posiblemente no estamos todavía preparados adecuadamente para recibir lo que Dios quiere. Interesante, ¿no? Si no tenemos lo que queremos, eso significa que posiblemente no estemos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero vendrá, va a venir, no nos desesperemos, solo necesitamos confianza en Él. Porque, número 2, porque es enseñanza bíblica. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque
O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué más dice? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por último, necesitamos, ¿verdad? ¿Quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestro enfoque? ¿En quién está nuestro esfuerzo? ¿Dónde estamos mirando? Interesante, pero la mayoría de la gente sale súper temprano, ¿verdad? ¿A qué? ¿A mirar la puesta del sol, 5:30 de la mañana? No, a trabajar, a buscar el pan de cada día. Pero creo que necesitamos empezar a mirar cómo es nuestra actitud hacia esa búsqueda de lo que buscamos. El pan de cada día, el sustento para poder cubrir esos biles crueles que nos llegan, ¿verdad? Y no se atrasan, no nos consideran, no piensan en nosotros, etc. Y eso produce tensión, ¿verdad? No nos entienden, no nos comprenden esos biles crueles. De todas maneras. Y en tercer lugar, porque es un campo de batalla para el cristiano, el dinero. Es un campo de batalla. Mateo 6 dice 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces la idea es, en medio de toda esta búsqueda desesperada por el sustento de nuestro pan cotidiano, en medio de esa temporada difícil, en medio de esa semana, de esos meses que se convierten en años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En ese camino, 3 cosas, 3 secretos. El primer secreto es el principio del ¿qué? En esa búsqueda del pan de cada día, necesitamos, a pesar de la presión, a pesar de un montón de cosas que tenemos que hacer, ¿qué dice? El primer secreto para nuestra sanidad personal, familiar y eclesial es el contentamiento. Versículos 6, 7 y 8. La doctrina del contentamiento, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero los que quieren anotar y volver a casa y revisarlo, por favor háganlo. Vamos a correr. El primer secreto entonces es contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido dentro de algunas iglesias. La doctrina del contentamiento dice que debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Se los repito, debemos aprender a ser felices en el lugar económico en que Dios nos ha colocado. Estar contentos con la provisión de Dios, cualquiera sea esta. Es vivir feliz, satisfecho, pensando en que Dios va a seguir bendiciéndonos. Si ustedes revisan su vida pasada, antes de tener a Cristo en su vida y después de tener a Cristo en su vida, ¿cómo ha sido? La nuestra, la mía, en mi caso, ha sido un giro totalmente de 180 o de 360 grados. Tremenda bendición empezamos a recibir desde el momento en que Cristo entró a nuestra vida. Y hablando solo de cuestión económica. Tremendas bendiciones. Y algo que me llama la atención también es, decíamos que es un termómetro de nuestra vida espiritual, esta cuestión de el dinero. Mide nuestra relación con Dios, mide nuestra, ¿cómo les digo? Puede afectar nuestra relación con Dios. Así como yo les dije en la clase anterior, recuerdan que nuestra mala, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nuestra mala relación con nuestro matrimonio, con nuestra esposa, nuestro maltrato a nuestra esposa o viceversa, va a afectar nuestra relación con Dios. Interesante,
¿no? Ese principio. ¿Cómo es posible que mi relación matrimonial va a afectar a mi relación espiritual? Sí, eso dice 1 Pedro. Y cuando hablamos de finanzas, de la misma manera también. Si nosotros no manejamos bien nuestras finanzas, ese mal manejo va a afectar nuestra vida espiritual también. Interesante, ¿no? Cuando nosotros, en vez de dar el diezmo, damos el 9%, ¿verdad? O el 8%, o solo una ofrenda. Y recuerden, hablando de diezmo, ustedes ya son expertos, no necesitamos recordar, pero solo una probadita nomás, una pincelada, no es lo mínimo que debemos dar el diezmo, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento y según el Nuevo Testamento, lo mínimo sería dar el 10%. Porque Jesús, si ustedes recuerdan, Dios es el ejemplo del dador. Dios invirtió a Jesús en el mundo. Lo dio todo. Lo dio todo, sin escatimar esfuerzo. Lo invirtió en el mundo. Qué interesante, qué ejemplo. Entonces, debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. ¿Vendrán más cosas? Sí. Nuestra iglesia, esta iglesia está al punto de recibir o de entrar a un nuevo nivel espiritual, a una nueva bendición. Estoy seguro, estoy convencido, porque Dios siempre está dándonos, y siempre su deseo es bendecirnos. El plan es vernos felices a todo nivel. Dios quiere bendecirnos en todo nivel. Proverbios dice 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no, ¿qué? Añade tristeza con ella. Por eso es que si nosotros vivimos contentos, todo lo que recibamos, esto va a satisfacernos, va a crearnos más satisfacción, vamos a estar contentos, felices, sin estar ahí preocupados o cualquier cosa. Entonces, cuando vivimos dentro de la bendición de Jehová, allí no hay tristeza, no hay amargura, no hay peleas, no hay presión, etcétera, ¿verdad? Nuestro matrimonio empezará a sobrellevarse, porque una de las razones principales por qué los matrimonios se divorcian, las parejas se divorcian, y dice la estadística de aquí, de los Estados Unidos, que 2 matrimonios se casan y 1 es divorciado. ¿Y cuál es la razón de este divorcio? Es la presión económica. Interesante. Una de las primeras causas, una de las razones por qué la gente busca eso, separarse, es la cuestión económica. Andamos mal. Y saben, los pasajes bíblicos que aparecen en la Biblia son un montón. Eso quiere decir, cuando hay mucho énfasis en cuanto a un tema, cuando el tema está inundado de versículos, eso quiere decir que es un tema muy importante. Por eso he dedicado tanto tiempo y tantos versículos, para que este tema se quede claro. Para Jesús, para Dios, para el Espíritu Santo, este tema es súper importante. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos. Entonces si nosotros vivimos bajo la bendición de Jehová, dentro de la bendición de Jehová, no habrá tiempo de amargura, de pelea, de presiones, etc. El problema es que nuestra sociedad de consumo nos empuja a comprar cosas que no necesitamos. Miramos la tele y ¡pum! Era una propaganda. Al día siguiente volvemos y ¡pum! La misma propaganda, hasta que nos hace creer que sí necesitamos. Entonces el consumo nos ha empujado a comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni siquiera le importa, ¿verdad? Pero el consumo siempre nos está haciendo meter la pata. Por eso necesitamos hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa?
Si tú quieres ser financieramente sano, tienes que elegir hoy ser feliz con la provisión de Dios para tu vida. En vez de compra ahora y paga después, todos los miembros de esta iglesia van a tener que tener un nuevo lema. Sería ahorrar ahora y comprar después, para no estar presionado. Y eso va a ser una bendición personal, familiar y eclesial. ¿Qué les parece? Ahorrar ahora y comprar después. Eso quiere decir cash. ¿Qué es lo que nos derrumba? ¿Por qué nos presiona tanto? Son los famosos créditos, ¿verdad? Que los odiamos. El segundo principio o el segundo secreto es el principio del compromiso. Hay una carta que escribe Juan, le escribe a Manuela, le dice: querida Manuela, daría por ti o haría cualquier cosa por ti, cruzaría una piscina llena de tiburones, etc. Y al final firma Juan PD, que dice postdata: Manuela, te veo el domingo si no llueve. ¿Verdad? Chiste famoso, conocido. Entonces, ese es el problema con muchos de nosotros. Le decimos a Dios: Señor, te amo, te queremos, daríamos cualquier cosa por ti, pero si llueve el domingo, ¿ah? Si llueve el domingo, hace mucho frío el miércoles, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Era broma, ¿no? O cualquier cosa. Pero no hay compromiso. Pero bendito sea Dios por ustedes que vinieron a pesar del tremendo frío. Compromiso. La idea es, compromiso es apasionarnos por algo que se nos ha metido en el corazón. Es decir, la idea de Dios, ese concepto de Dios. Amarlo a pesar de todo. Necesitamos, número uno, decíamos que, primer secreto para principio de contentamiento. Número dos, compromiso, es decir, sacrificio, enfoque, dedicación, esfuerzo, valentía, fe para hacer las cosas. Eso es. Y cuando nosotros hacemos esto, y el tercero es ¿qué pasó? No me quiere obedecer. Así es. El segundo es, ¿qué dije? Compromiso. Y el tercero es compasión. Compasión, es decir, tener la misma compasión que Dios tuvo con nosotros. Apasionarnos, entregarnos por completo. Entonces, 3 cosas que necesitamos hacer para ser sanados. Número 1, contentamiento. Número 2, compromiso. Y número 3, compasión. Sentir juntamente con, tener la misma actitud, la misma entrega, el mismo pensamiento, así como Dios nos ha amado con una entrega total, de la misma manera necesitamos hacer un compromiso, una compasión, así como Dios ha tenido con nosotros. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha regalado, que ha donado. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Y creo que si nosotros tenemos esa misma actitud de entrega a Él, comprometernos, compadecernos como Él lo ha hecho, ténganlo por seguro, que Dios empezará. Si ustedes comienzan a solucionar problemas para otros, comienzan a hacer las cosas que necesitan hacer, Dios va a empezar a programar personas para que hagan lo mismo que ustedes están haciendo por Dios. Él lo ve. Todo esfuerzo,
Toda compasión que nosotros mostremos, Él lo ve, no se le escapa nada. Todo lo anota, todo lo observa. Y Él no es deudor de nadie. Él siempre está pagando, siempre está devolviendo. Y cada vez que Él nos devuelve es doble. Así que, mis hermanos, quiero animarles a que empecemos a sanarnos. Tal vez estemos sanos, pero queremos bendecir a nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar personalmente, vivir, tomar una firme decisión. Voy a empezar a hacer bien las cosas, especialmente en estos meses que estamos haciendo, ¿qué cosas? Las taxas. Ahí es donde hay el bendito demonio, ¿verdad? La tentación de no decir la verdad, ¿verdad? Y cuando no decimos la verdad, por ganarnos ciertos centavos, podemos perder miles. Así de fácil. Entonces, este es el tiempo para empezar a tomar decisiones de lealtad a Dios. Decir la verdad, obedecer a Dios, creer su palabra, que hay bendición para los que toman a Dios en serio en sus vidas. Hay bendición, hay bendición. Estados Unidos es nuestro modelo de bendición. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro ser, en ser transparentes, en ser genuinos, en ser buscadores de Dios, en ser obedientes, en creer la palabra de Dios, en obedecerle, seguro es que vendrán bendiciones que ustedes jamás se pueden imaginar. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Y su justicia, y las demás cosas vendrán. Las demás cosas vendrán. ¿Lo creemos? Debemos creerlo. Nos conviene creer. Vamos a ganar. Si creemos, vamos a ganar. Vamos a tener la presencia de Dios. Vamos a tener su bendición. Y Proverbios dice que esta bendición de Dios es la que enriquece. Es la que nos produce contentamiento, satisfacción, plenitud de vida, gozo, etc. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga en este tema. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica también. Así que muy buenas noches. Vamos a orar a que Dios nos ayude. Sí, alguien fue. Vamos a pasar al tiempecito de testimonio, 5 minutos. Usted tiene una acción de gracia. Póngase de pie rápido y compártala con nosotros. ¿Nadie? Bueno, peticiones, si hay peticiones.
Que Dios les bendiga. Yo también quiero darle gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y cuidado para nosotros. Le doy gracias a Dios porque ya desde hace tiempo siempre requiero de sus oraciones para que la inflamación muscular que me viene después de que paso tiempos de estrés se me quitara. De repente, pues, si no duermo por lo que sea, la razón que sea, viene otra vez esto. Y la semana pasada que fui al doctor, la doctora me había dicho que me iba a dar medicina, que estaba ahí tomando, pero he estado ya mirando porque no las ordenó y siempre me dejan la máquina y dejo los mensajes y no me regresan. Yo digo, no, Dios mío, ¿será que no quiere que tome más medicina? No les voy a tomar hasta que haya alguien que me pueda llevar al doctor otra vez y que me la va a dar la doctora. Y si no, yo necesito que sea su voluntad. Y pues